Streaming Channel presenta todos los detalles de la caída de Gustavo Gaviria. En nuestro Streaming Channel dejamos en claro que nuestro video se trata de una historia netamente noticiosa basada en hechos reales. No apoyamos la violencia ni nada que atente en contra de nuestra gran comunidad. Durante la intensa disputa entre el Estado colombiano y el cartel de Medellín, hubo una tregua que a todas luces hizo parecer que pronto habría un acuerdo para la paz. Pero todo se vino abajo cuando el 11 de agosto de 1990, Pablo Escobar recibió el más duro de los golpes que el Estado le dio en la vida. En Los Laureles era dado de baja Gustavo Gaviria. Aún sin poder creer lo que le decían, Pablo mandó a sus hombres a investigar si el hombre abatido por la policía tenía documentación de otra persona. Y así fue como finalmente cayó en cuenta de que su máximo confidente ya no estaba en su organización ni en el plano terrenal. Todo se dio tras la muerte del teniente Juan Fernández, oficial de la Fuerza Élite, ocurrida 24 horas antes en las calles de Copacabana, un municipio de apenas 10 kilómetros en las cercanías de Medellín, por lo que la policía montó un operativo en la zona del crimen y retuvieron a una decena de personas, entre ellas a una mujer que supuestamente entregó información sobre el paradero de uno de los grandes jefes de la organización que manejaba Pablo, en una casa del barrio Los Laureles, en la zona de la Alameda. Dicha información coincidió con otras que habían llegado desde Cali, en donde la competencia de esa región brindó la misma ubicación a los agentes policiales de la zona, asegurando que se trataba de uno de los refugios de Pablo y de los hombres más cercanos a su entorno. Hasta ese momento, las autoridades estaban incrédulas y no sabían de quién se trataba, pero al día siguiente, heridos por lo ocurrido con el teniente Fernández, decidieron hacer una redada en la zona y montaron un cerco en la vivienda antes señalada. Era sábado por la tarde, cuando los agentes usaron sus parlantes y ordenaron a los ocupantes salir de la vivienda. Pero adentro, la escena era otra. Era nada más y nada menos que el mismo Gustavo quien ocupaba la residencia, el segundo al mando de la organización más poderosa de Medellín. Angustiado al ser descubierto, comprendió lo que le esperaba, pues sabía que para dejarlo con vida le pedirían que entregara a Pablo, situación por la que decidió enfrentarse a las autoridades. Seguidamente, el comando élite abrió fuego y el perseguido, viéndose sin escapatoria, intentó entregarse, pero ya era tarde. Los agentes lo silenciaron. Ese día, el caído no era cualquier delincuente común. Al momento de la requisa, los agentes encontraron documentación que respondía a nombre de Jesús María Rivero García, aquella misma falsa identidad que mandó a preguntar el mismo Pablo cuando fue enterado de la noticia. Más tarde, las autoridades lo sabrían también. Cuando los resultados de medicina forense salieron a la luz, se dieron cuenta, por las pruebas dactiloscópicas, que el abatido en Los Laureles era Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, primo y más antiguo socio de Pablo Escobar. Era apodado como el Águila dentro de su organización y para los cuerpos de seguridad era conocido como el León. Era considerado el segundo hombre más importante después de Pablo, encargado de coordinar todo desde el dinero hasta la logística de cualquier movimiento que se hacía en Medellín. Además, estaba solicitado en extradición por Estados Unidos, Francia y España. Junto a su primo, formó la mayor organización criminal conocida en Colombia y el hemisferio. Gustavo era el aliado más cercano a la cabeza y era un duro golpe de asimilar para Escobar. Ya no estaba su primo, el compañero del salón de clases, el acompañante en las irrupciones clandestinas en el cementerio, el confidente, el amigo de batallas, el guardaespaldas en los negocios. Gustavo Gaviria fue el hombre clave para el diseño de las rutas utilizadas por la organización para exportar su mercancía y también fue llave en el montaje de las redes internacionales junto a los hermanos Gerardo, Francisco, William Moncada y Jorge Martínez Valdés.
Era el hombre de las conexiones cubanas. Organizó las redes en Europa, en Panamá, México, Curazao, Costa Rica y Brasil, en Ecuador, Perú y Bolivia también. Tenía cientos de propiedades, empresas en todo el país y en distintas partes del mundo. Incluso, siempre se escuchó que su fortuna era mucho mayor a la de su primo Pablo. Teniendo tanto dinero, era obvio que le gustaba la buena vida y se volvió un gran coleccionista de diamantes, piedras preciosas y carros. También le encantaba viajar por el mundo. Su importancia dentro del cartel era tan elevada que desde su muerte la organización fue en caída libre hasta el día que cayó Pablo. Sin duda alguna, fue el más duro revés para Escobar. Con su muerte le habían tocado una fibra demasiado íntima, incluso mayor a la de aquel ataque de los del cartel de Cali en el edificio Mónaco, del cual su hija quedó con secuelas. Al jefe del cartel de Medellín le costó mantener la compostura y su organización negó rotundamente la versión de la policía y aseguró que Gustavo había sido torturado y abatido sin posibilidad de llevar un justo proceso judicial. Todo por no querer revelar el paradero de su primo y jefe. La versión extraoficial fue la siguiente. Gaviria fue rodeado por policías y obligado a subir a uno de sus camiones. Luego lo llevaron a un estacionamiento donde lo ataron a una silla. Se negó a decirle al coronel Horacio Carrillo la ubicación de su primo, por lo que recibió una fuerte golpiza que no soportó. Entonces, Carrillo, para evitar ser arrestado por un caso extrajudicial, disparó varias veces al cadáver y su muerte fue reportada como un tiroteo. Además, entre la gente de los del cartel de Medellín se corrió el rumor de que a Gustavo lo habían localizado mediante el rastreo de sus comunicaciones. Sin embargo, para entonces, la policía de Colombia no contaba con este tipo de tecnología, lo que llevó a la gente de Pablo a hacer una más exhaustiva investigación, y se dieron cuenta de que la gente del cartel de Cali fue la que hizo un mapa preciso de la zona donde se originaron los mensajes radiotelefónicos y lo entregaron a la policía. Tras su muerte, los noticieros nacionales divulgaron fotografías de varios dirigentes políticos junto a Gustavo y Pablo, lo que se conoció como el escándalo de las fotos. 3 años más tarde, sería un hijo del León, quien también resultaría caído. Se trató de Gustavito Gaviria, alias El Negro, quien fue abatido por los Pepes a los 28 años el 2 de diciembre de 1993, apenas unas horas antes que su tío Pablo. De Gustavito se sabía que estudió en un internado suizo y que había sido detenido en 1988 cuando en su vehículo se encontró todo un arsenal. Siempre existió la versión de que bajo presión física fue Gustavito quien reveló la ubicación de su tío, ya que días antes se habían reunido. Esta versión nunca se confirmó. En 1994, José Luis Gaviria Rivero, de 36 años, fue asesinado en la finca El Recreo, a mano de los Pepes, porque aparentemente continuaba en el negocio. Él era el hermano menor de Gustavito. Como lo mencionamos al principio, se decía que el primo de Pablo manejaba mucho más dinero que él. A partir del año 2001, se empezaron a descubrir a través de la Fiscalía cuentas cifradas en Medellín y varias partes del mundo a nombre de Gustavo Gaviria. En el año 2009, una operación de inteligencia financiera suizo-americana descubrió la existencia de una serie de cuentas pertenecientes a Gustavo. Los depósitos sumaban al menos $30 millones, los cuales estaban en cuentas internacionales que habían permanecido inactivas desde finales de los 80. Más tarde, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le asignó a un fiscal de Jacksonville una investigación especial por el hallazgo de al menos 27 cuentas bancarias a nombre de Gustavo Gaviria abiertas en bancos de Suiza, España, Luxemburgo y Panamá. 11 de estas cuentas tenían como enlace conductor a Jesús Rivero García, una de las falsas identidades que usaba el hombre para sus negocios y viajes a Europa y Medio Oriente. Por si fuera poco, la justicia colombiana
nombró una comisión con el objetivo de rastrear cuentas y cajas de seguridad a su nombre puestas en Israel, Egipto y Marruecos, ya que se tenía la información de que parte de la fortuna que tenía Gustavo Gaviria la había escondido en esos países. Cabe recordar que en el 2005 el Estado colombiano le aplicó la extensión de dominio al patrimonio del capo, entre lo que se encontraban cientos de propiedades y empresas puestas a nombre de familiares y testaferros, quienes nunca se han pronunciado públicamente al respecto. Así fue el final del segundo mandamás y sin duda quien tenía el control financiero de todo, pues no se debe dejar pasar el hecho de que fue él quien le presentó a Pablo al Cucaracha, dando así el primer paso para comenzar lo que ellos llamaron el negocio del siglo y por el cual se hicieron tan ricos y poderosos. Este video lo dedicamos a decenas de personas que han escrito en nuestros comentarios solicitando la historia. Si te gustó, regálanos un like y si quieres que te contemos la verdadera historia de algún otro personaje, no dudes también en dejarnos un comentario. Por último, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Somos Streaming Channel. Transmitimos emociones. Imagina poder ver lo que quieras en tu pantalla. Streaming Channel es el streaming que lo tiene todo en un solo lugar. Series, películas, documentales, televisión en vivo. Lo que quieras lo puedes ver. Impresionante, lo sé. En Streaming Channel transmitimos emociones.